Ahora sí. Bien, ahora sí, vamos a empezar el tema de tromboembolismo pulmonar. Es la última parte de patología respiratoria. Entonces, bueno, el tromboembolismo pulmonar está muy ligado a lo que es la trombosis venosa profunda. De hecho, son dos patologías que representan un mismo fenómeno fisiopatológico. ¿Qué es? El tromboembolismo pulmonar es básicamente la obstrucción, ya sea parcial o total, de la circulación en la arteria pulmonar. Ojo, en las arterias pulmonares, producto de un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es un fragmento de un coágulo sanguíneo que es procedente del sistema venoso profundo en las extremidades inferiores. ¿Ya? Eso es el tromboembolismo pulmonar. En el 95% de los casos, ese émbolo viene del sistema venoso profundo. ¿Ya? ¿Por qué se producen coágulos en las venas y cómo llegan al pulmón? Eso está explicado por la circulación menor, ¿no es cierto? Bien, entonces, la otra enfermedad que está relacionada se llama la trombosis venosa profunda. Ya, como les decía, ambas enfermedades están relacionadas y corresponden a un grupo general que se llama las enfermedades tromboembólicas venosas, que se refieren a la presencia de un coágulo o de un trombo en el vaso sanguíneo venoso, con la consiguiente reacción inflamatoria y que pues van a constituir esto, la trombosis venosa profunda. Por distintos factores en las venas de las extremidades inferiores, sobre todo, ya donde hay menos circulación, donde hay más éstasis, se forman coágulos, se forman trombos. Y estos trombos son los que generan la trombosis venosa profunda. Estos coágulos, estos trombos, si se desprenden un fragmento, va a viajar por toda la circulación venosa y va a llegar a la arteria pulmonar, donde se va a obstruir una arteria pulmonar, y eso es lo que se conoce como tromboembolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Ambas enfermedades son parecidas y representan en conjunto las enfermedades tromboembólicas venosas. ¿Ya? El tromboembolismo pulmonar, el TEP, representa la de muerte cardiovascular después de la enfermedad coronaria y los accidentes vasculares que hemos visto ya antes. O sea, es una causa importantísima de muerte. En realidad no es una enfermedad fácil de diagnosticar porque es una enfermedad que no manifiesta síntomas muy comunes. Generalmente los síntomas se manifiestan cuando ya está instalada el émbolo, ¿ya? Y para su diagnóstico a veces requiere estudios de imágenes muy sofisticados. Entonces, lo que hace que en ciertas situaciones de riesgo de los pacientes tengamos que sospecharla. ¿Ya? ¿Y en quiénes vamos a sospechar? Más del 80% de los pacientes que hacen embolia pulmonar van a tener enfermedad en las venas, una trombosis venosa, donde principalmente en las venas profundas de las extremidades inferiores. Ojo, 80-90% de los pacientes que hacen embolia pulmonar tienen trombosis venosa profunda. Entonces, ese ya es un primer factor de riesgo y de sospecha. De los que tienen trombosis venosa profunda, con síntomas, 50% van a desarrollar embolismo pulmonar. Ojo, entonces, si yo tengo trombosis venosa profunda y tengo síntomas de eso, que vamos a ver cuáles son los síntomas, tengo la mitad de riesgo de generar embolia, ¿ya? Y si estos pacientes han sido sometidos a cirugía de cualquier área, tienen un 70-80% de riesgo de generar embolismo pulmonar. La cirugía en un paciente con trombosis venosa profunda representa un factor de riesgo igualmente. Bien, vamos a describir qué es la trombosis venosa profunda.
La trombosis venosa profunda es una patología extremadamente frecuente y usualmente no tiene síntomas, se desarrolla de manera subclínica, quiere decir esto. O puede manifestar en forma de un cuadro agudo en el cual se ha obstruido la vena y genera una inflamación, ¿ya? Y la inflamación se va a manifestar con dolor, con edema, con congestión de una extremidad que a veces resulta ser invalidante, como ven acá, cambios en la coloración, edema, dolor en la extremidad que a veces puede comprometer o la parte distal o toda la extremidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es el sistema venoso normal. En las extremidades, estas venas, para asegurar que la sangre no se retorne, tienen unas válvulas que evitan el retorno de la sangre y que la sangre pueda viajar nuevamente al corazón. Ya producto de distintos factores, obesidad, sobrecarga, pesos, estas venas se empiezan a dilatar y las válvulas se hacen insuficientes. Entonces, las válvulas no pueden evitar que la sangre, por la presión, por la gravedad incluso, ya pueda retornar y hacer que estas venas se dilaten, se vuelvan tortuosas. Y esas son las famosas varices en las extremidades. Esta sangre que no circula adecuadamente, que se acumula, que dilata estas venas, por estar mucho tiempo ahí en éxtasis, estar ahí estancada, si quieren, forma coágulos, forma trombos, y esto es lo que genera la trombosis venosa profunda. Y que si puede llegar a hacer que la circulación esté severamente afectada, produce los síntomas. ¿De acuerdo? Sí, varices, básicamente las dilataciones de las venas con formación de coágulos se conocen como varices. Ahora, todos podemos, hay mucha gente que tiene varices, pero no todas hacen tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que se ocurran la formación de trombos en estos vasos dilatados? Este concepto, el por qué, data del siglo XIX, con este señor, que es Virchow, famoso Virchow. Virchow estudió estos procesos de por qué la sangre se coagula y él descubrió que hay 3 factores fundamentales en la patogenia de la producción de la trombosis dentro de los vasos. Estos 3 factores son, primero, el daño en la pared vascular, segundo, la éstasis en el flujo sanguíneo y un tercero, cambios en la coagulabilidad de la sangre. La presencia de 2 de estos factores, flujo sanguíneo anormal, lesión endotelial, ya es un suficiente factor de riesgo para generar trombosis. Si a esto le sumas la hipercoagulabilidad, pues esto sin duda alguna va a ser un aspecto para que genere trombosis. En la trombosis venosa profunda se juntan básicamente el flujo sanguíneo anormal con la éstasis de sangre por estas venas tortuosas y obviamente la lesión en el endotelio por este flujo turbulento. Y por eso son los factores que desencadenan la producción de la trombosis. ¿Por qué se generan estas dilataciones de las varices? ¿Por qué las válvulas que evitan que la sangre retorne no funcionan? Distintos factores. Se ha visto en general que la mayor parte de los pacientes que tienen varices y trombosis venosa profunda están asociados a la edad. Es más frecuente en mayores de 50 años. La obesidad, el sobrepeso, eso hace que no haya un buen retorno venoso. La hipertensión arterial, el tabaquismo. Son factores que van a favorecer a la alteración en las venas y con consiguiente la formación de trombos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay algunas situaciones que pueden provocar este triángulo del Virchow.
Primero, la lesión en el pared vascular, la lesión en la pared vascular. La presencia de punciones venosas repetidas, la presencia de irritación química, las alteraciones en las válvulas de las venas, el trauma o cirugía ya son factores de riesgo que producen lesión en la pared vascular. Ya, si, por ejemplo, colocamos un catéter en los adultos, es más raro en las extremidades inferiores, pero ocurre en los niños, puedo generar un factor predisponente para la éstasis circulatoria. La disfunción ventricular izquierda también favorece a esto. La parálisis o la inmovilidad, pacientes que están inmovilizados mucho tiempo, que ya tienen una cirugía previa, pues ya tienen dos factores de riesgo extra para producir trombosis. La insuficiencia venosa o varices, la obstrucción venosa por tumor, la obesidad y el embarazo son factores que van a favorecer a esta éstasis circulatoria y por lo tanto van a generar mayor riesgo de trombosis. Y el estado hipercoagulable, que está asociado a situaciones como el embarazo, el posparto, tratamiento con estrógenos, el trauma o cirugía, cualquier alteración a nivel renal, septicemia, trombosis, etc. ¿Ya? En la enfermedad venosa profunda o en la trombosis venosa profunda, como les decía, estos dos factores son los que más van a generar la presencia de trombos. Ahora, la gran mayoría de la trombosis venosa profunda no tiene síntomas. Solo 1/3 de los pacientes van a desarrollar síntomas. ¿Cuándo se desarrollan los síntomas? Cuando existe una gran dilatación venosa y se genera un proceso inflamatorio. ¿Cuáles van a ser estas manifestaciones? Primero, va a haber dolor, sensibilidad de la extremidad afectada, especialmente en las masas musculares. Ya es dolor. Este dolor además va a estar acompañado de un edema de la extremidad, un edema distal en la extremidad. Incluso puede verse que las venas están ingurgitadas, están dilatadas. Se va a ver este aumento en la trama venosa porque están más dilatadas, en algunos casos porque la sangre trata de pasar por otras vías, circulación colateral. La extremidad, por esta gran cantidad de sangre en éstasis, se va a poner cianótica, edematizada, dolorosa, con eritema ocasionalmente alrededor de las zonas vasculares, alrededor de los vasos. Y puede en ocasiones palparse una vena indurada como un cordón que corresponde al segmento de la vena trombosada. Ojo, estas manifestaciones no son lo más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente no tenga síntomas o manifieste síntomas muy inespecíficos como dolor, pesadez de las extremidades. Bien, aquí más o menos es lo que vamos a ver. Primero, un edema de la extremidad, con cambios en la coloración. Se pone cianótica, con áreas vasculares aumentadas, ingurgitadas, ¿ya? Y en áreas incluso eritema alrededor de los vasos. Ya, lo mismo acá, la extremidad aumentada de volumen con cambio en la coloración, con el trayecto venoso visible, con venas ingurgitadas, incluso puedes tocar cambios en la temperatura, la pierna con compromiso está más caliente, está edematizada. Puede ser más sutil como esta, un cambio en el volumen y discreto cambio en la coloración. ¿Ya? Y dolor a la compresión. Usualmente si uno comprime las masas musculares, generalmente los músculos a nivel de la pierna, ya genera dolor. Genera dolor. Y existe un signo que es el signo de Homans,
que es característico de una trombosis venosa que despierta dolor, es que agarras y haces una flexión brusca del pie con una compresión a nivel del talón, y esto genera dolor, ¿ya? Un dolor en las masas musculares gemelares. Entonces, ¿cómo este cuadro de trombosis a nivel de las extremidades va a terminar después en un embolismo? Vamos a ver. A ver, primero, ya hemos dicho que esta circulación venosa se altera por distintos factores: embarazo, cirugía, obesidad, edad avanzada, hacen que las venas pierdan estas válvulas que le permiten que la sangre no retorne, se empiezan a dilatar estos vasos, ¿ya? Y empiezan a generar acumulación de la sangre, flujo turbulento, daño del endotelio y formación de un trombo. Ese trombo va creciendo, va formándose. Mientras haya flujo relativamente aceptable, pues no va a generar grandes síntomas. Pero por distintos factores se desprende un fragmento del coágulo o del émbolo. Y este fragmento viaja a lo largo de la circulación, llega a través de las venas cava hasta la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar se distribuye en el corazón. Ese es el trayecto normal que sigue la sangre para su oxigenación, ¿no es cierto? Entonces, este coágulo dependerá del tamaño para que pueda trancarse o alojarse en un vaso pulmonar. Ya se tranca y se aloja en un vaso pulmonar. Y obviamente va a obstruir la irrigación de un segmento pulmonar. Cuando esto ocurre, son tres fenómenos los que van a ocurrir en el pulmón. Tres fenómenos, no solo en el pulmón, también afecta al corazón. Tres fenómenos, y que en conjunto son lo que ocurre cuando aparece o se genera esto, que es un tromboembolismo pulmonar. ¿De acuerdo? No es algo que ocurra así de un día para otro, porque la formación de los coágulos o las trombosis venosa postprofunda toma tiempo, es algo crónico, y obviamente puede que estos trombos se vayan desprendiendo, estos émbolos, durante buen tiempo y no hayan llegado a obstruir hasta que sea de un tamaño suficiente en que sí, y una área lo suficientemente importante como para que produzca manifestaciones. Entonces, los efectos que va a producir esta obstrucción son tres: efectos a nivel del pulmón, efectos en el intercambio gaseoso, y también va a aparecer efectos en el corazón derecho. ¿Ya? Es decir, va a haber efectos ahí mismo en el tejido, en el área de intercambio, y para atrás en el corazón derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en el pulmón? Usualmente cuando se obstruye la circulación pulmonar, en el caso del pulmón no se genera una isquemia o un infarto pulmonar ya rápidamente. El pulmón puede soportar, porque tiene mucha circulación colateral, mucho tiempo sin recibir irrigación. ¿Ya? Sin embargo, puede generarse que esta área del pulmón que no ha sido bien irrigada se infarte, es decir, hay un infarto pulmonar si tenemos un paciente que ya de por sí tiene una enfermedad pulmonar crónica. ¿Ya? Eso es un factor. O en pacientes que ya tienen una falla cardíaca previa, ¿ya? Debido a que ya este pulmón está congestionado. Y también puede generar si el émbolo, en lugar de
obstruir acá, obstruye pues un vaso pulmonar muy importante, ¿ya? Y estos factores sí pueden generar que haya isquemia, y si la isquemia se produce, puede generar necrosis y muerte del tejido pulmonar. Pero ojo, no es lo más común. Ya lo más común es que se disminuya el aporte de sangre y de oxígeno al pulmón, pero esta puede resistir. El otro fenómeno es el efecto del intercambio gaseoso. No va a haber una hipoxemia proporcional al tamaño de la embolia. Depende de múltiples factores. Ya depende si es un área que está bien ventilada, bien perfundida, o en realidad es un área muy poco perfundida. ¿Ya? El pulmón tiene distintas áreas de ventilación y perfusión. ¿Ya? Entonces, eh, cuando ocurre este evento, se produce una situación de liberación de factores proinflamatorios, ya cuando se obstruye un vaso de la circulación pulmonar. Entre estos están la prostaglandina, la serotonina, se forman plaquetas, se genera un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Esto puede generar una respuesta en los bronquios que va a producir una broncoconstricción. Broncoconstricción. Y esto va a generar que haya una hipoventilación de las áreas pulmonares que no están embolizadas. ¿Ya? Entonces, la broncoconstricción asociada a un área del pulmón que no está bien irrigada, pues va a generar de alguna manera que haya datos de hipoventilación e hipooxigenación, ya sanguínea. Por esos dos fenómenos. Uno, porque hay un área del pulmón que no está bien perfundida, y porque este proceso genera una respuesta inflamatoria que produce broncoconstricción. Bien, ¿dónde están los efectos a nivel cardíaco? Allá, vamos a ver. Los efectos a nivel del corazón sería el tercer efecto. Como está directamente relacionado el pulmón con el corazón en la circulación menor, la embolia ya va a producir que la presión dentro de los vasos pulmonares aumente. Ya hay una obstrucción, entonces los vasos pulmonares aumentan su resistencia y aumentan la presión pulmonar. Esta presión va a hacer que el corazón trabaje más, requiera impulsar la sangre con más fuerza, más contracción, más potente. Y esto va a generar que también esta presión sea pasada a las venas pulmonares y pueda afectar también a la cantidad de sangre que llegue al corazón izquierdo. Entonces, esto va a generar un daño, un efecto en el corazón, inicialmente en el derecho, porque va a haber una sobrecarga de presión, pero también a la larga en el izquierdo, porque va a haber un menor volumen sanguíneo y eso va a generar que el corazón también empiece a trabajar más fuerte. Y a la larga puede terminar en una insuficiencia cardíaca. Bien, no todas las personas, si bien gran mayoría, hemos dicho 50% de las personas que tienen tromboembolismo, que tienen trombosis venosa profunda, hacen tromboembolismo pulmonar. No todas, hay ciertos factores de riesgo y que podemos clasificarlo en mayores y menores. Harán más riesgo aquellos que van a tener cirugías, van a tener alteraciones obstétricas, el embarazo de por sí, van a tener alteraciones en las extremidades como una fractura, van a tener neoplasias o van a estar inmovilizados postoperatorio o por hospitalización simplemente. Estos factores son de alto riesgo para desarrollar un TEP. De riesgo menor son pacientes que tienen cardiopatías, como ser hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, pacientes que reciben anticonceptivos
Y entre otros están algunas otras enfermedades como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Esto es importante, los viajes largos sentados, porque eso hace que el retorno venoso no sea adecuado y esta produce dilatación venosa, trombosis, éstasis y genera todo el círculo que hemos hablado. ¿Ya? Bien. Como les había dicho, el tromboembolismo pulmonar no tiene manifestaciones clínicas muy características. Muchas veces es un diagnóstico de descarte, pero si es un paciente que ha sido recientemente operado o es un paciente con una fractura de cadera o es un paciente obeso o es una paciente con un embarazo o un parto reciente, ya tiene factores de riesgo alto y si presenta estos síntomas ya puede tratarse de un tromboembolismo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas. En el 80% de los pacientes van a tener disnea, disnea aguda, disnea de inhalación súbita. Van a tener un dolor torácico pleurítico, ya 12%, dolor torácico, puntada, dolor torácico subesternal, 20%, tos y hemoptisis, ya. Entonces, el síntoma más llamativo es la disnea, disnea de inicio súbito. Los signos, primero, pues la taquipnea, empiezan a respirar más rápido, con sensación de falta de aire, taquicardia. En un porcentaje, hasta en 15% de los pacientes tienen signos de trombosis venosa profunda. Lo que hemos visto, edema, dolor, se palpan las venas levantadas, pero solo un 15%. Fiebre y cianosis en un porcentaje igualmente bajo. ¿Ya? Pero lo más importante, disnea, dolor, tos, hemoptisis, taquipnea, taquicardia. Los otros pueden no estar porque no son en un porcentaje significativo. ¿Ya? Entonces, paciente con factores de riesgo que hemos nombrado, entonces, y empieza a tener disnea, taquipnea, taquicardia, disminución de tos, hemoptisis, disminución del murmullo vesicular, ¿ya? Eso es una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Hay que sospecharlo y hay que buscar la manera de confirmarlo, ¿ya? Entonces, nuevamente, disnea, dolor torácico, ¿ya? Taquicardia, taquipnea, hemoptisis, a veces tos, en pacientes con factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, poscirugía, postración mucho tiempo en cama, pues es un tromboembolismo pulmonar. Esto es un cuadro de inicio agudo. Ojo, si bien la trombosis venosa profunda se instala mucho tiempo, el tromboembolismo pulmonar es un cuadro agudo. Entonces, ¿cómo podemos confirmar esta sospecha? Es muy difícil hacer el diagnóstico, no es fácil. Requiere estudios de pues alta gama, varios exámenes. A veces la radiografía de tórax no es indicativa, ¿ya? Y estudios como la cintigrafía pulmonar y la angiografía pulmonar serían confirmatorios, pero esos estudios pues no siempre están disponibles, son bastante caros. Entonces, no siempre es fácil hacer el diagnóstico, pero ante la sospecha clínica se deben instalar los manejos y los tratamientos respectivos. Eso ya no les compete como fisioterapeutas, pero sí como fisioterapeutas nos compete el prevenir y evitar que se produzca esta complicación. ¿Cómo podemos evitar? Ya paciente que está inmovilizado mucho tiempo, si yo le hago masajes en las extremidades, como hacen masajes de drenaje linfático, yo puedo provocar que esos coágulos, esos trombos se desprendan y generar un émbolo.
y hacer en ese paciente que ya tiene factores de riesgo, pues un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, en esos pacientes ya con factores de riesgo, posoperados, obesos, con embarazo, tenemos que tener mucho cuidado en las técnicas de fisioterapia que vamos a usar. Ya no hacer drenajes, no hacer masajes compresivos, masajes, ¿ya? Y sobre todo plantear la prevención. ¿Cuáles son las medidas preventivas más importantes? En manejo sobre todo de la trombosis venosa profunda. Primero, el uso de medias compresivas, ¿ya? El uso de medias compresivas va a asegurar que no se formen coágulos ni trombos. Esto sobre todo para las personas que están mucho tiempo de pie, ¿ya? O están mucho tiempo también sentados. Ejercicios. El ejercicio aeróbico es fundamental, ¿ya? Y la hidratación. Son factores que van a ayudar a prevenir la trombosis. Obviamente disminuir otros factores como el tabaco, como la obesidad, el sedentarismo y el evitar estar en una posición durante mucho tiempo. Ya si uno tiene que estar por profesión parado mucho tiempo, hay que tratar de movilizar las piernas. Igualmente en los viajes, durante viajes largos de horas, hay que movilizar las piernas. En los pacientes, en el contexto de cirugías o hospitalizados, se tiene que hacer una tromboprofilaxis. ¿Y qué es una tromboprofilaxis? Son acciones que evitan, obviamente, el tromboembolismo pulmonar. Uno de ellos es la movilización del paciente. Entonces, no es masajes, ojo, es movilizar precozmente que el paciente camine, se mueva para evitar que se generen más trombos. Algunos mecanismos mecánicos, medios mecánicos, como la compresión, los vendajes compresivos, ¿ya? Lo ideal es una compresión neumática intermitente. Si el paciente va a estar acostado, hay aparatos que permiten que se haga una compresión y una relajación, una compresión y una relajación. Son como unas bombas y que hacen que imiten el movimiento, la contractura muscular para evitar que la sangre se quede ahí y generen como una especie de impulso de la sangre hacia el corazón. Y está el uso de fármacos anticoagulantes. Entre estos se utilizan en forma profiláctica heparina, los cumarínicos, el rivaroxaban, que se colocan diariamente de manera preventiva en aquellos pacientes que van a estar acostados, hospitalizados, inmóviles durante mucho tiempo. Bien.